Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida. Bien, estamos de regreso en su programa Mujeres en las manos del alfarero. Este es, por misericordia del Señor, estamos en el programa número 14, donde hemos aprendido a conocernos, pero también el Señor nos ha mostrado a través de su palabra que el Señor trabaja de diferentes maneras en el hombre y en la mujer. Pero en todos los programas que se ha podido, hemos visto la gloria de Dios. ¿Usted ha visto la gloria de Dios? Yo la he visto. Y damos gracias al Señor porque hemos aprendido y Dios nos ha revelado cómo Él trabaja, no de la manera en la cual nosotros pensamos. Bien, en esta noche vamos a ir a aprender de otra mujer que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Esta noche vamos a hablar de Rode, una muchacha servicial, pero impaciente. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que sí, así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Amén. En esta noche vamos a hablar de una joven que se llama Rode. Acá vemos Rode, su nombre significa rosa. Y acá vemos de una joven, porque la palabra del Señor dice que ella era una muchacha. Entonces no dice la edad, pero era una muchacha. Ella estaba haciendo un trabajo en la casa de María. Dice la palabra del Señor en el principio, que la iglesia había sido derramada de su Espíritu Santo. Habían recibido el poder del bautismo del Espíritu Santo, y dice que la palabra era proclamada con gracia, y muchas personas, muchas almas escuchaban, muchos judíos, y también después el evangelio llegó a los gentiles, ¿cierto? Pero vemos acá que la iglesia, al haber sido llena del Espíritu Santo, también sufrió persecución. También había oposición, como en todo lugar y en toda circunstancia. Y acá vemos que
en ese tiempo, estando en el tiempo de Herodes, dice que él echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Había uno que Herodes, que no quería que la iglesia avanzara, pero él también quería hacerse famoso. Quería congraciarse con algunos judíos no creyentes. Y acá vemos que hubo el primer mártir, el primer apóstol que fue muerto, que fue Jacobo, que fue muerto a espada. Jacobo era hermano de Juan. Estos hermanos eran hijos de Salomé. No sé si usted se recuerda de Salomé. Ellos eran hijos de ella, donde ellos querían un lugar especial cuando Jesús estuviera en su reino. ¿Se recuerda? Bien. Y acá Jacobo fue muerto a espada. Y acá vemos que en medio de toda esta situación, Herodes manda a encarcelar al apóstol Pedro. Era días de Pascua y era días de Pascua. Entonces acá la palabra del Señor dice que lo mandan a custodiar a Pedro, a este gran hombre de Dios. Era un gran líder, Pedro, en el cual Dios lo usaba en gran manera. Y este hombre, Pedro, es encarcelado, pero Herodes quiso resguardar y quiso enviarlo a una cárcel de alta seguridad, como podríamos decir en este tiempo. Lo mandaron dice la palabra del Señor, tomando preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Quién eran estos 4 grupos de soldados? Dice que estos grupos eran hombres experimentados, eran hombres que estaban capacitados para custodiar a hombres que eran peligrosos en aquel tiempo, como en este tiempo también, ¿por qué no? Y dice que este grupo de soldados, dice, fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea que había 16 soldados custodiando a Pedro, que estaban resguardando que Pedro estuviera en ese lugar, que no escapara. Dice que lo pusieron en un lugar aparentemente muy seguro, donde el hombre era imposible que se pudiera fugar. Pero Herodes desconocía el poder de Dios. Herodes no sabía que el Dios en el cual amamos y servimos no tiene límite. Él traspasa, Él se mueve. Y ya Pedro estaba custodiado en aquel lugar, pero dice que en otro lugar había una casa en la cual estaba María. María, dice la palabra que María tenía una casa muy grande. Era una mujer que tenía bienes. Una mujer en la cual muchos judíos cristianos que habían aceptado a Jesús, ellos iban
y hacían oraciones. Recordemos que en aquel tiempo era perseguida la iglesia, no se podían hacer cultos como en este tiempo. Entonces ellos estaban en una casa en secreto, orando, cantando al Señor. Pero en esa noche ellos se juntaron de una manera especial, se dieron el aviso tal vez, y se invitó a muchos judíos cristianos, se invitaron ¿para qué? Para que fueran a orar, a interceder ¿por quién? Por Pedro, para que Dios lo pudiera obrar y pudiera libertarlo. La iglesia, recordemos que en aquel tiempo era movida por el poder maravilloso del Espíritu Santo, en el cual cuando el Espíritu Santo está operando en un creyente, no hay ociosidad, no estamos ociosos, estamos trabajando de una y de otra manera, estamos buscando el rostro del Señor. Y acá vemos que la iglesia estaba orando, ella había dispuesto su casa, sus recursos. Era una gran casa porque había muchos que estaban ahí en esa noche o que frecuentemente iban a la casa de María para poder orar. Pero acá vemos que la iglesia estaba orando para que Pedro saliera de la cárcel. En ese escenario estaba la iglesia y también Pedro estaba en otro escenario, pero Pedro estaba durmiendo en la cárcel, estaba confiado, no estaba preocupado, no cayó en depresión, sino vemos a un Pedro que estaba durmiendo. Pero acá en este escenario, en esta casa de María, había una muchacha que dice la palabra que era una sirvienta, pero también era una muchacha colaboradora, era una muchacha servicial, una muchacha inexperta, pero era útil. El Señor había fijado los ojos en Rode. Y acá vemos que mientras estaban en esta situación, vemos que la iglesia oraba. Rode también estaba ahí involucrada también en la oración. Y Rode era una muchacha en la cual tenía algunas cualidades o atributos muy especiales. Rode era humilde. Rode era una muchacha de fe. También tenía algo en contra, que era impaciente. La impaciencia muchas veces nos juega en contra. Y también vemos que Rode era una muchacha en la cual se había visto también cómo la iglesia se movía a través del Espíritu Santo. Entonces el Señor empieza a ocupar a esta muchacha. Tal vez fue algo tan breve, pero fue algo tan trascendental en la vida de Rode y en la vida de muchos. Porque aun cuando la fue cuestionada Rode, ella persistió en lo que ella escuchó. Ella no lo vio, pero ella escuchó. Escuchó a Pedro. Pero vamos aquí a la palabra del Señor, que la iglesia estaba orando para que Pedro saliera de la cárcel. Pero lo que no sabían es que Dios no trabaja al sistema nuestro. Dios trabaja a su sistema, a su voluntad. Mientras ellos oraban, Dios estaba actuando. Y Él actuaba en una manera que el hombre no entendía. Y no lo comprendía hasta que lo vio. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 7 de Hechos 12, dice: y he aquí que se le presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Acá, mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba actuando ya. La iglesia no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Pero acá vemos que a Pedro se le aparece un ángel. Esta visita fue como a medianoche. Y recordemos que él estaba custodiado por cuatro grupos de soldados, en el cual eran 16. Imagínense, 16 hombres que estaba encadenado. Pero eso no le quitó el poder y la autoridad a Dios. Acá vemos que Pedro estaba durmiendo. No había en él una preocupación. Pedro estaba durmiendo. Él no cayó en desesperación ni en depresión, porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Cada uno de los creyentes tenemos una relación individual, personal con el Señor. Y Dios trata de diferentes maneras con cada uno de nosotros. Así lo hemos visto en cada capítulo en cada programa que se ha podido salir al aire por misericordia del Señor. Hemos visto muchas mujeres en el cual Dios ha tratado de diferentes maneras. Cada mujer es diferente. Usted varón y usted dama, cada uno somos diferentes. Hay carácter fuerte y hay carácter muy tranquilo. Hay mujeres que son impacientes, otros que son muy pacientes. Pero Dios nos ama de tal manera que en el cual Él muestra su gloria. Y acá vemos que Pedro estaba en ese trato de Dios, pero dice que se le apareció un ángel. Y ese ángel le da una orden. Pedro pensaba que era una visión, que él estaba soñando. Él no sabía que era una realidad, porque a la mente humana no se puede salir de una cárcel de alta seguridad. Y dice acá la palabra del Señor, y le dijo: «Cíñete y átate la sandalia». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Envuélvete en tu manto. Que el Señor nos bendiga y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba aquello. Él pensaba porque esa era su relación con Dios. Dios se revelaba en él en visión. Se revelaba en una manera personal. ¿Ya? Y acá vemos que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se le apartó de él. Acá vemos el poder de Dios actuando, el poder maravilloso del Señor, en el cual vemos que para Dios no hay barrera, no hay imposible. Para Dios todo es posible. Y acá vemos que el ángel pasa con Pedro a la primera guardia, a la segunda guardia, nadie los ve. Dios lo hace invisible. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho invisible ante problemas, ante situaciones? Dios mueve su poder de una manera extraordinaria. En aquel tiempo la iglesia se movía a través del Espíritu, como decía anteriormente, pero se manifestaba gloriosamente.
Y déjeme decirle que el mismo poder que actuaba en aquel tiempo es el mismo poder de ahora. Dios se sigue moviendo, se sigue actuando en el corazón de los que le aman, de los que le buscan. Dios se sigue moviendo. Y acá vemos que Pedro todavía no asimilaba las cosas que estaban pasando. Y acá vemos que pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia y dice que aún más, dice que se abrió esa puerta de hierro. Mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba actuando. Pero dice que se abrió solita. No hubo intervención del hombre ahí, sino es divino. Ahí vemos un milagro. Hemos visto que los milagros es donde no interviene la mano del hombre, sino es divino. Es el poder divino de Dios actuando. Porque recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios todopoderoso, todo suficiente. Maravilloso es el Señor. Y acá vemos que pasó y se abrió esa puerta de hierro. ¿Cuántas veces nosotros estamos frente a algo tan imposible? Puertas de hierro, puertas de bronce, que no se cierran las puertas y no hay cómo que se puedan abrir situaciones en las cuales podemos vivir o hemos vivido o vamos a vivir. Y vemos que a través de la palabra en la cual estamos en esta noche, estamos estudiando en breve, vemos cómo podemos actuar frente a situaciones en las cuales nos pasan. Que nuestras armas, dice, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Y esas armas que no son carnales, son espirituales. Es un arma que la cual es muy poderosa, que es la oración. Y acá el apóstol Pedro se abre esa puerta. Dice, y entonces, en el capítulo 12, versículo 11, dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente, el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acá vemos que muchos esperaban que Pedro fuera muerto porque para muchos era un enemigo, porque predicaba para ellos, predicaba una aberración, porque ellos todavía no había llegado la luz de Cristo. Y acá vemos que para Herodes quería matarlo. El pueblo quería gozarse con esa muerte. Era un peligro para Herodes. Más que para la sociedad, Pedro no era causa de peligro porque él predicaba la palabra, pero Herodes quería matarlo. Después de la Pascua, quería matarlo. Y acá dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaba orando, estaban en la casa de aquella mujer María, una mujer hospedadora, y vemos que Pedro no fue a otro lugar, sino fue donde sus hermanos, fue a mostrar el poder de Dios. Como nosotros cuando recibimos presencia del Señor, cuando recibimos algo, una respuesta de parte del Señor a través de la oración, como Dios se manifiesta, nosotros tenemos que testificar el poder de Dios. Tenemos que mostrar, tiene que haber evidencia en nosotros que somos realmente creyentes. Tiene que haber evidencia en nosotros que somos salvos. Tiene que haber evidencia que somos llenos del Espíritu Santo.
Que el Señor en esta noche nos bendiga, nos ayude, podamos ir comprendiendo la importancia de la oración, la importancia de estar en la comunión con Dios y de entender que Dios no actúa a nuestro pensar, que Dios no actúa bajo nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, porque Él es soberano. Y acá empezamos a ver a esta muchacha. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, esta mujer, que nuevamente le recuerdo que Rode, su nombre significa rosa. Y sí, que era una rosa porque era alguien especial en el jardín de Dios. Acá Dios no la reprocha por su mal actuar, sino Dios la puso en la palabra para que la pudiéramos recordar. Dice, la cual reconoció la voz de Pedro. Esta muchacha reconoció la voz de Pedro. Como también la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nuestro Señor, nuestro pastor, que es Jesús, Él dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y acá Rode escuchó la voz de Pedro y la reconoció que era Pedro, pero se llenó de gozo. Ella fue solita a abrir la puerta. Tal vez ella pensaba que podía ser un soldado, o tal vez pensó que podía ser otra persona que iba a orar. Pero no, ella no sabía quién estaba atrás de la puerta hasta que escuchó la voz. Y dice que se llenó de gozo, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y acá vemos que la iglesia estaba pidiendo por liberación de Pedro. Pero cuando Pedro salió, no creyeron al poder de Dios. Y Rode, en vez de abrirle la puerta, se llenó de gozo. Y lo primero que quiso hacer era contarlo a sus demás hermanos. Y dice y Pedro estaba ahí en la puerta, esperando que la abrieran. Porque también, como era fugitivo, no estaba encarcelado. Él temía que lo fueran a buscar. Y ellos le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Aquellos que estaban en la casa de María, los que estaban orando, no creyeron a la palabra de Rode. Y dice, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Para los judíos ellos sabían que Dios se manifestaba o enviaba a sus ángeles para hablar o dar un mensaje a algunos. Entonces, para ellos no era una sorpresa que se apareciera un ángel. En aquel tiempo lo hacía y en este tiempo yo creo que también. Y acá vemos que ella insistía, esta joven Rode, de que Pedro estaba en la puerta, pero no le abrió. Pero ella dice que insistía y dice que le decían es un ángel. Más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, quedaron atónitos. ¿Quién quedó atónito? Todo lo que estaban orando, porque todavía ellos no habían experimentado cosas gloriosas en las cuales Pedro ya había experimentado. Ya Dios había trabajado en el corazón de Pedro y todavía seguía trabajando en el corazón de Pedro. Y acá vemos que
todos los que estaban orando dudaron de lo que Dios había hecho. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue al otro lugar. Acá vemos que Rode no estaba loca. Sí, ella tal vez, por su inexperiencia, ella tenía que haber abierto la puerta. ¿Por qué? Porque ella se llenó de gozo. Pero ella quiso contarlo a sus hermanos y por su inexperiencia, ella no abrió la puerta a Pedro. Pero vemos acá cómo la iglesia estaba orando. Muchas veces nosotros oramos, pero muchas veces no creemos que Dios va a actuar o tan rápido o va a actuar, sino oramos porque se nos dice que tenemos que orar frente a una situación, pero muchas veces no le creemos al poder de Dios y Dios sigue actuando en este tiempo de una manera sobrenatural. Recordemos que el Señor dijo que cosas mayores haríamos en su nombre y que veríamos la gloria de Dios. Pero acá vemos que la iglesia estaba orando, tal vez no sabía cómo Dios iba a actuar. Rode estaba mirando ahí, esta joven. Yo pienso que Rode era una muchacha muy limpia de corazón, en la cual ella, a pesar que ella hacía una función de servir por su trabajo, pero también era una servidora de Cristo. Pero yo veo a través de la palabra que Rode era una muchacha muy limpia de corazón, en la cual ella era muy especial. Por algo la palabra del Señor dice que su nombre significa rosa. Y una rosa siempre va a dar una fragancia, un aroma exquisito. Acá vemos cómo Rode estaba mirando y Dios estaba trabajando en ella, estaba actuando en ella, a pesar de la incredulidad de muchos de los que estaban orando. Nosotros podemos orar por costumbre, podemos orar porque se nos ordena, pero es muy diferente cuando usted ora con convicción de que Dios es el único que puede actuar. Ellos estaban orando para que Pedro saliera, pero no creían que Dios podía actuar en ese mismo momento. No sé si a usted le ha pasado oraciones contestadas al instante y usted ve la gloria de Dios y se maravilla. Eso es lo que ocurre cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora bajo una visión, bajo un solo pensamiento, una sola dirección, Dios se mueve extraordinariamente. Y acá vemos que la palabra del Señor, aunque es muy corto lo que habla de Rode, vemos una muchacha en la cual ella vio la gloria de Dios. Yo creo que Dios siguió formando el corazón de Rode. Tal vez ellos tuvieron que experimentar aquella situación para que Dios provocara en los corazones de todos ellos el poder creer en lo imposible. Para nuestra mente humana hay muchas cosas imposibles, pero a la voluntad de Dios no hay nada imposible. Tal vez usted tiene una petición de oración en su corazón y para usted es imposible. Y tal vez esa situación a usted la está llevando a decaer espiritualmente. Pero hoy podemos ver a través de la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Dice, cuando la iglesia está orando, Dios está actuando.
Pero vemos que Rode quedó ahí, esta muchacha, Dios siguió trabajando en el corazón de la iglesia en aquel tiempo. Pero vemos que Pedro, dice la palabra, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Ahí empieza, Pedro empieza a contarle cómo se le había aparecido el ángel que él pensaba que estaba durmiendo, y vemos cómo el Señor estaba actuando en el corazón de Pedro y cómo el ángel lo había sacado de la primera guardia, la segunda guardia y de esa cárcel, en la cual era una cárcel de alta seguridad. ¿Y qué vemos acá en esta noche? Que es importante la oración, sí, es importante. Es importante creer a la palabra del Señor, sí es importante, es muy importante, que es lo que nos afirma en este tiempo, sus promesas. La palabra del Señor nos afirma en los momentos difíciles. Tal vez el Señor va a tratar de una manera especial con usted y muchos van a decir que usted está loco o está loca, como muchos le dijeron a Rode, estás loca, es imposible. Pero el Señor trabaja de diferentes maneras. Pedro tenía que seguir predicando la palabra del Señor. No se podía quedar ahí. Y dice, y hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Imagínense aquellos que estaban en los guardias. Si un preso se arrancaba, eran muertos, ellos lo sabían. Por algo ellos eran hombres preparados para poder resguardar a un preso. Y si uno se le arrancaba, era terrible, era muerto, no solamente ellos, los guardias, sino era muerto hasta la familia. Que el Señor nos ayude. Entonces era un cargo de mucha responsabilidad. Era algo que en aquel tiempo vemos que era el mover de la iglesia, y ahora en este tiempo es lo mismo, el mismo poder. Dios no cambia. Ahora en este tiempo, ¿qué es lo que hay imposible para usted? Siga orando, no decaiga en la oración. Siga orando, creyendo a las promesas del Señor. Rode, esta muchacha vio la gloria de Dios de más cerca. Aun cuando usted le traten de loco, de loca, usted siga adelante, porque usted está cerca de la puerta. Mas los otros estaban orando, estaban lejos. Ella fue privilegiada, Rode, porque ella pudo ver de más cerca el milagro. Ella fue la primera que pudo ver y testificar de que Pedro había salido de la cárcel. Ella estuvo cerca de poder contemplar el poder de Dios. Y acá, en Primera de Juan 5, 14 y 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas peticiones tendrá usted en esta hora? Tal vez está pasando un proceso o una prueba tan grande que usted piensa que es imposible. Pero déjeme decirle que no es imposible para el Señor. Cuando nos embargamos en esa espera,
cuando nos embargamos en ese llanto por alguna situación en la que estamos viviendo. Acá el Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Mire lo que nos dice en esta noche a través de su palabra. Sé para mí una roca de refugio. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. ¿En quién nos tenemos que refugiar? Solamente en Él y en su promesa. Recordar la palabra, vamos a ir caminando, vamos a estar en nuestros quehaceres, la mujer, el varón, y recordar las palabras del Señor. Eso nos aumenta, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En este momento estamos escuchando palabra de Dios, por lo tanto, el oír, estamos aumentando nuestra fe. Nuevamente le repito, sé para mí una roca de refugio. Cuando se levantan grandes tormentas, ¿quién íbamos a ir? ¿Quién nos podrá ayudar? Solamente el Señor. Y acá en Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire la seguridad en la cual, a través de la palabra del Señor, nos dice: cuando pases por las aguas, frente a toda situación que usted y yo podamos vivir, Él estará con nosotros. El Señor nos dejó una promesa maravillosa en la cual dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y este tiempo el Señor ha sido fiel con usted y con nosotros. Conmigo ha sido fiel. Así que en esta noche he querido compartir esta palabra de esta joven, esta muchacha, en la cual tenía cualidades muy hermosas. Era hospedadora, oradora, era llena de gracia, porque la gracia en la que nos capacita el Señor para poder estar al servicio de Dios. ¿No ve que tenemos que estar lidiando muchas veces con mucho carácter? Y si no está la gracia de Dios, estallamos. Frente a situaciones difíciles, estallamos. Por eso necesitamos estar revestidos de la gracia del Señor. Rode era noble, tenía gozo, era persistente, era honesta. Y tal vez usted en esta hora está descubriendo otras cualidades de Rode. Y así es el Señor. Mientras la palabra se predica, el Señor empieza a revelarnos cosas nuevas, en la cual el Señor nos sigue mostrando su gloria. Así que hasta aquí he de dejar la palabra del Señor, de poder ver que en medio de todas las situaciones que como iglesia podamos vivir, persecución, todavía la iglesia no es perseguida, en muchos países ya sí, pero también vivimos situaciones en las cuales pruebas, dificultades, aflicción, enfermedad, y ahí se forman muchas veces esas grandes barreras. Pero hoy descubrimos que a través de la oración el Señor nos da la victoria. Así que hasta aquí voy a dejar la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios siga moviéndose de una manera especial en cada uno de nosotros. Recuerde que este programa, Mujeres en las manos del alfarero, es porque estamos en las manos del alfarero. Nosotros somos la vasija, y esta vasija, muchas veces esta vasija se rompe o se
o no es del agrado del Señor. Y el Señor tiene que formarnos cada día nuestro carácter, nuestras emociones, tiene que formar nuestros impulsos. Esta carne tiene que menguar y el Señor quiere que su Espíritu pueda manifestarse en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor. ¿Me acompaña a orar? Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Delante de su presencia le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, es misericordioso. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor Dios mío. Para usted, Señor, en la gloria. Señor, gracias, mi Dios bendito, porque sin usted nada podemos hacer. Señor, hemos visto, Señor, que cuando una iglesia ora frente a una situación, Señor, ocurren cosas maravillosas, sorprendentes, cosas imposibles. Usted empieza a mover mientras estamos orando, usted empieza a trabajar. Señor, usted empieza, Señor, a romper aquellas barreras, Señor, en la cual no los deja avanzar. Dios amado, estamos en una formación a diario. Permítanos, Señor, que podamos ser una vasija con excelencia, Señor. Podernos presentar, como dice, Señor, su palabra. Señor, Dios mío, como un vaso. Señor, como un obrero aprobado. Que podamos ser aprobados por delante de usted, Señor. No importa si el mundo, Señor, no los aprueba. Tal vez muchos los toman por loco, por loca. Tal vez el mundo no los conoce porque no le conoce a usted y no los reconoce como hijos suyos, Señor. Pero qué importa cuando tenemos, Señor, su presencia, cuando tenemos esa comunión con usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ruego que esta palabra haya calado en lo profundo, Señor Dios mío, de cada uno de los oyentes. Señor, y te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego en esta hora que nos des de tu, Señor, nos des nueva fuerza, Señor, para poder seguir adelante. Y recordando, Señor, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Señor, no hay ninguna fortaleza que pueda ser más poderosa que Jesucristo. No hay ninguna fortaleza en la cual se pueda levantar, Señor, para destruir a un cristiano, a un hijo suyo, cuando hay oración, cuando hay comunión con usted. Gracias le damos, Señor. En esta hora a usted le damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.